Víctor también era un hijo ejemplar, si no fuera por los problemas que venían pasando últimamente. Luis Paulo se llenaba de orgullo cada vez que veía a su hijo hablar sobre los últimos descubrimientos en el campo de la genética. Pocas veces había conocido a un adolescente tan seguro de lo que quería hacer con su futuro. Pero no podía negar que sentía mucha más afinidad con el mayor, sin darse cuenta de que, efectivamente, Víctor se parecía mucho más a él en temperamento. Le molestaba especialmente las burlas del menor con su cigarrillo. Más aún porque el chico nunca dijo nada. Él solo tosió y se retiró de su presencia, en una especie de postura silenciosa de protesta que lo irritó profundamente. Era increíble cómo Víctor, a pesar de estar enfermo, siempre intentaba controlar las cosas y las personas, aunque fuera de forma sutil. En el fondo, la periodista resentía la total falta de diálogo con el chico. No entendía por qué se llevaba tan bien con su madre y apenas intercambiaba dos palabras con él. Lo que Luis Paulo no podía admitir, sin embargo, es que estaba muy celoso de la relación de Zenira con su hijo menor. Luis Paulo tiró por la ventana la punta del cigarro que acababa de fumar y solo entonces se dio cuenta de que había dejado de llover. Estaba a pocos metros de casa. El semáforo cambió, y encontrándose frente a la panadería, decidió sorprender a su esposa, a quien le encantaban las bombas de chocolate de allí. Estacionó el auto y tranquilamente entró a la fila de la caja, sin imaginar que era Zenira quien acababa de llamar a su celular. Algo realmente serio estaba pasando. Hace 5 días, por su cuenta y riesgo, Víctor había dejado de tomar su medicación. Después de mucho pensar en el tema, dedujo que las drogas terminarían afectando el funcionamiento de su mente, causándole una especie de lavado de cerebro, y tomó su decisión, sin decirle nada a nadie. Como era domingo, sabiendo ya de antemano la inmensa ansiedad que se apoderaba de su hijo en esos días, a Zenira se le ocurrió llamar a unos amigos de los vecinos de Víctor para conversar un poco en su casa ese atardecer. Víctor hacía tanto tiempo que no los veía, quizás no se emocionaría y dejaría de pensar en sus miedos por un rato. No le dijo nada a su hijo. Mientras él estaba en la ducha, ella puso cuidadosamente la mesa para el estudio del Evangelio que planeaba hacer esa noche con su esposo, luego llamó a los niños y les pidió que vinieran lo antes posible. Tampoco sabían nada de lo que había estado pasando con su amigo durante los últimos 3 meses, solo les habían informado que Víctor estaba pasando por una profunda depresión y de inmediato se ofrecieron a ayudarlo. Cuando salió de la ducha, Víctor ya los encontró esperándolo en el dormitorio. Se detuvo en la puerta, sorprendido, y los observó un rato, sin atreverse a anunciarse. ¿Y si tuviera un colapso frente a todos? Fue todo lo que pude pensar. Pero no podía simplemente despedir a sus amigos sin ninguna explicación. Incluso porque no los había visto en meses, Lambem sentía nostalgia por las viejas conversaciones. Pero, ¿sería capaz de hablar normalmente como antes? ¿Cómo los había dejado entrar así su madre, sin siquiera consultarlo? No. Tuvo que enfrentarlo. El médico había dicho que era bueno vivir con gente, ponerse metas para volver a la vida normal. Y su objetivo para la semana era simplemente crear coraje y buscar un amigo. Al recordar esto, Víctor se esforzó y hizo todo lo posible por salir de su mundo interior y escuchar lo que decían sus colegas. ¿Sabes qué? Creo que esa historia de muchachas que se reservan para casarse está muy pasada de moda, dijo Fabricio, de espaldas a la puerta, con los ojos fijos en el pequeño mural de fotografías que colgaba en la pared junto a la cama. Era un gordito de 14 años, que ni siquiera había tenido novia, pero era un sábelotodo. Todo por culpa de ese cantante Sandy, que no tiene nada que hacer y sigue llenando la cabeza de las niñas con estas ideas anticuadas, dijo Jorjao, un chico de 16 años con largas pecas, que todavía estaba en 7º grado, después de recibir la bomba 4 veces. Seguido, hola. No me acordaba de esa foto, dijo señalando un recorte del grupo en la puerta del edificio, tomado cuando tenían unos 6, 7 años. Pero que Sandy es una gatita, eso nadie lo puede negar, observó Iván, un mulato de 15 años muy guapo, mientras jugaba con una pelotita que había encontrado en el escritorio de Víctor. Aparentemente más equilibrado que sus amigos, ya trabajaba como modelo publicitario y se había convertido en una especie de ídolo del grupo. En lo que a mí respecta, ella puede decir las tonterías que quiera y yo seguiré enamorado. Con ella, lanzó la pelota al aire y luego la atrapó. Porque no creo que sea una tontería lo que dice, comenzó a defender Víctor. Debido a su excesiva timidez, siempre tartamudeaba antes de comenzar una oración,
especialmente después de que comenzó a tener convulsiones. Los tres inmediatamente se giraron hacia la puerta, y solo entonces notaron a su amigo, con el cabello mojado y aún descalzo. Iván dejó caer la pelota, que golpeó el suelo repetidamente. Nadie sabía qué decir. Vítor estaba delgado y demacrado, parecía haberse estirado en los últimos meses. Por unos instantes todos se miraron, hasta que Iván tomó la iniciativa. Tío. ¿Desapareciste? Se acercó a abrazar a su amigo, pero Vítor instintivamente dio un paso atrás. ¿Tú has visto a mi madre?, preguntó, un poco angustiado, girándose hacia el pasillo como si la buscara en el resto de la casa. Fue a la panadería a buscar unos panecillos, dijo que no tardaría, explicó Jorjao. Y hasta dijo que volvería antes de que salieras de la ducha, añadió Fabricio, notando algo mal en el aire. Víctor era muy extraño. A lo mejor se está tomando su tiempo porque los domingos, a esta hora, la panadería siempre está muy llena. Pero, ¿qué era lo que decías de Sandy? Iván trató de retomar la conversación, queriendo parecer natural. Vítor trató de concentrarse lo más posible para responder. Era domingo, no se había dado cuenta hasta entonces. Esta simple realización lo hizo temblar hasta la médula. Sentí un escalofrío. Era inevitable, venía la cosa. Buscó cada reserva de fuerza dentro de él, no podía dejar que llegara. Al menos hasta que su madre regresara. ¿Y si llega, qué hacer? Sus amigos no sabían nada, no habrían podido ayudarlo. Zenira ya debe estar de regreso. Ella tenía que estar regresando. Después de todo, nadie podría quedarse tanto tiempo en una panadería. Sin embargo, cuanto más intentaba controlarse, más nervioso se ponía. Cerró ambas manos para disimular el temblor y notó que ya estaban completamente empapadas de sudor, palpitando como si fueran dos pájaros recién capturados. Paradójicamente, al mismo tiempo que sudaba como un toro, sentía mucho frío. Era la cosa, no tenía ninguna duda. ¿Qué hacer? Estábamos hablando de Sandy, ¿recuerdas?, insistió Iván, notando que los ojos de Vítor parecían estar tratando de ubicarse en el tiempo y el espacio. Vítor hizo un gran esfuerzo por fijar en su mente la imagen del cantante. Pero, ¿qué era lo que estaban hablando de ella? Un huracán pasó por su cabeza, no podía pensar en nada más que en el miedo abrumador que se extendía como una mancha de tinta oscura por todo su cerebro. Creo. Dijo solo por decir. Pero no pudo terminar la frase. En ese momento, venido de la nada, una ola de miedo, la peor que jamás había sentido, se apoderó de todo su cuerpo. Se agarró a la pared. Estaba seguro de que se iba a desmayar enseguida, empezaba a quedarse sin aire. La sensación que tenía era que se estaba muriendo, tal era la presión en su pecho. Al mismo tiempo, sintió que sus últimas energías se disipaban y también el enfriamiento progresivo de todos los músculos de su cuerpo. Pero el desmayo no llegó. Vítor, háblame, hombre, ¿todo bien?, preocupado Iván, ya preparándose para sostenerlo en caso de que se cayera. Me siento muy enfermo, explicó, sin aliento. ¿No sería mejor llamar a una ambulancia?, sugirió Jorjao, bastante asustado. Está pálido, muchachos, del color de esta pared. No. Nada, ¿le pasará a mi madre?, preguntó Vítor, con mucha dificultad. Estaba cada vez más seguro de que se iba a desmayar en unos minutos y solo quería que su madre llegara a tiempo para ayudarlo. Realmente sintió que podría morir si ella no venía. Corre abajo, a la panadería, Fabricio, y dile a tía Zenira que venga rápido. Determinó Iván, mientras sostenía a Vítor con su brazo derecho. Ven. Sentémonos un poco. Todo irá bien, ya verás. Hombre, se está congelando, observó Jorjao, que también empezaba a palidecer de miedo, mientras ayudaba a Iván a sentar a Vítor en la cama. Creo que se está muriendo, concluyó Fabricio, sin poder contener los sollozos. Su madre. Gritó Iván en una orden que era casi un grito de desesperación, date prisa. Vamos. El ascensor no llegó. Fabricio pensó que lo mejor era subir las escaleras.
Descendió los 3 pisos como un relámpago, volando sobre los escalones de 5 en 5, en atrevidos saltos. Solo cuando llegó abajo pensó, ¿y si la madre de Vítor hubiera subido en el ascensor mientras él bajaba? Severino. Severino. Cruzó la entrada gritando. ¿La señorita Cenira ya estuvo aquí? Preguntó, nada más ver al portero, sin aliento. ¿Qué te pasa, Fabricio? Se preguntó el portero, desde su silla cautiva en la entrada del edificio, con su tranquilo y rítmico acento nordestino. Doña Cenira, de la 302. ¿Es una emergencia? Víctor se está muriendo. Víctor, más sola. ¿Y qué tiene? Quería saber Severino. ¿Regresó o no, Severino? Fabricio estaba cada vez más ansioso. No voy a ir aquí. Fabricio ya volaba hacia la panadería cuando chocó, en las escaleras que conducen al edificio, con Vinicius, que regresaba de un entrenamiento de capoeira. Los dos casi rodaron juntos por la acera. El chico. No miras por dónde vas, ¿verdad? Refunfuñó Vinicius, molesto, un poco grosero. ¿Qué son esos gritos? Desde la esquina te oía gritar Severino. ¿Estás pensando que esto es, Vinicius, gracias a Dios que apareciste? Víctor, Fabricio apenas podía hablar de lo agitado que estaba. ¿Qué le pasa a Víctor? Vinicius lo miró serio, ya cerrando con fuerza su puño derecho. Escúpelo de una vez. Vinicius pronto intuyó que su hermano había tenido otra crisis y estaba muy enojado. Estaba harto de esos adornos de niño mimado, no creyó ni una palabra de lo que dijo su madre. Síndrome de pánico. ¿Dónde lo has visto? Para él, Víctor había inventado todo eso solo para llamar la atención. Debe haber estado haciendo mal en sus estudios por ahora, ciertamente sabía que iba a terminar reprobando. De ahí toda esa actuación. En opinión de Vinicius, su hermano siempre había sido astuto y adulador. No entendía por qué su madre siempre caía en sus trampas. Detrás de ese aire de buen chico indefenso, siempre estaba manipulando a la gente para su propio beneficio. Todos, menos él, Vinicius, que ya estaba cansado de conocer ese partido. No fue mi culpa, lo juro. Fabricio estaba tan nervioso que no sabía cómo explicarlo. Cállate, idiota. ¿Dónde está él? Parecía molesto, tenía los ojos rojos y era más agresivo que de costumbre. Allá arriba, Fabricio retrocedió, muriendo de miedo. Cuando Vinicius entró en la habitación, encontró a Víctor todavía sentado en la cama. Su cuerpo estaba completamente congelado y su corazón latía muy rápido. Sentado a su lado, tratando de ser lo más paciente posible, Iván intentaba a toda costa revivirlo, mientras Jorjao, de espaldas, lloraba temiendo lo peor. Víctor. Víctor. Llamó Iván. No puedes rendirte. ¿Me explicas lo que sientes? Déjame hablar con él, dijo Vinicius, apartando bruscamente a Iván. Levántate, Víctor. Puedes dejar de actuar. A 2 pasos, Iván se mordió la punta de una uña e intercambió una mirada angustiada con Jorjao. Desde pequeño, Vinicius siempre había sido violento. Todos los amigos de Víctor le tenían miedo. Levántate, te lo dije, carajo. Insistió, apretando los puños con ira, preparándose ya para ir tras su hermano. Espera, hombre, Jorjao decidió interferir. Él es malo. Víctor miró fijamente a su hermano, pero no mostró ninguna reacción. Parecía desconectado de su propio cuerpo. Solo una inmensa, inconmensurable tristeza reinaba en su mente, como si todo en la vida hubiera perdido su sentido. Vinicius lo sujetó con ambas manos, lo levantó de la cama y comenzó a sacudirlo. ¿Hasta cuándo crees que vas a seguir engañando a la gente con tus faniquitos, ¿Hasta cuándo? Víctor bajó los ojos y empezó a temblar aún más. Le castañeteaban los dientes de tanto temblar. Vinicius, por el amor de Dios, imploró Iván, no hagas esto, ¿estás pensando que me conmueves con tu temblor? Parecía tomado por algo muy malo y sacudía a su hermano cada vez más fuerte. Me voy a morir, fue todo lo que pasó por la cabeza de Víctor. Si me golpea, no hará ninguna diferencia. Déjalo, hombre. En un apuro,
Iván saltó sobre la espalda de Vinicius, quien giró en un golpe de capoeira que lo tiró al suelo. Luego, saltó nuevamente sobre Iván y comenzó a golpearlo, descargando sobre él toda la ira que sentía hacia su hermano. ¡Ayuda!, gritó Jorjao desesperado. ¿Qué está pasando aquí? Zenira apareció asustada en la puerta del dormitorio, seguida de Fabricio. Era una de esas personas cuya voz conserva su dulzura incluso cuando se baja, imponiendo respeto. Vinicius soltó a Iván y saltó. Entonces él la miró, chispeando, siempre pobre mamá. ¿Alguna vez? Vinicius, ¿por qué le haces esto a tu hermano? ¿Con los amigos de tu hermano? Ella se mantuvo firme. Pobre Víctor. Respondió con cara de disgusto, saliendo de la habitación en secuencia. Vinicius. Vuelva aquí. Ordenó, enojada, aún de pie en la puerta de la habitación. Pero la respuesta fue un portazo en la puerta al otro lado del pasillo. Zenira cerró los ojos y respiró hondo, tratando de recuperar el equilibrio, luego caminó hacia Víctor. Desde que su hermano lo había dejado ir, había estado agachado en el suelo, abrazando fuertemente sus piernas con ambos brazos. La crisis había pasado, pero todavía tenía mucho miedo. Zenira se agachó junto a él y lo abrazó con toda su ternura maternal. Está bien, se acabó. Entonces su padre hablará con él. Víctor no respondió nada, solo lloró. Un grito que parecía salir de lo más profundo de su alma atormentada. Al otro lado de la habitación, Jorjao y Fabricio ayudaron a Iván a levantarse y los tres, todavía sin entender qué estaba pasando exactamente, se dirigieron a la salida de la habitación. Lo siento por todo, dijo Zenira, de espaldas, sin soltar a Víctor. Ella también se esforzó por no llorar, pero las lágrimas insistían en saltar de sus ojos, bañando su rostro sereno y hermoso. Nunca debí haberme ido, no pasa nada, tía, volvió Iván y le tocó la espalda cariñosamente, hablamos luego. Ahora cuida a Víctor que necesita, besó el cabello de Zenira antes de salir de la habitación. Horas después, cuando Luis Paulo llegó de la calle con los petardos de chocolate, encontró a Zenira sentada en la sala, pensativa, bajo la luz fría de una lámpara, con un libro de mensajes psicografiados por Chico Xavier en sus manos. Las últimas palabras leídas durante el estudio evangélico que acababa de terminar todavía resonaban en su mente, ya sea en la vida privada o en el interior, en el grupo de servicio al que estás vinculado o en la gran esfera social en la que se desarrolla tu existencia, siempre que te ves al borde del resentimiento, de la represalia, de la rebelión o coraje, nunca te entregues a agentes destructivos similares. Prueba la humildad. 16. Tienes contigo una llave bendita, la llave de la humildad, acuñada en el metal puro de la paciencia, repetía incesantemente su cabeza, aunque Zenira aún no lograba comprender qué significaría, en realidad, probar la humildad para resolver los problemas que tanto amaba, atormentaba. Los chicos aparentemente dormían, cada uno en su habitación. Vinicius ni siquiera había salido de la habitación para ducharse, Víctor se había desmayado después de llorar mucho. Apuesto a que estás enojado conmigo porque llegué tarde, dijo Luis Paulo, besándola suavemente en los labios después. Traje un regalo, gracias, mi amor, respondió ella, todavía un poco triste, tomando el paquete de dulces en sus manos. ¿Pasó de nuevo? Se sentó a su lado y le apretó la mano. Sí, pasó, seguía pensativa. Pero eso no es todo lo que me preocupa. En ese momento, Vinicius apareció en la habitación, con los ojos hinchados, una maleta en la mano, y anunció. Me voy. 16. Fragmento del mensaje a Chave Bendita, contenido en el libro Clouser, de Emmanuel, psicografiado por Chico Xavier. São Bernardo do Campo, GM, 1983. Te debes estar volviendo loco, Rein. ¿Solo puedes tener mierda de pollo en la cabeza? Solo puede. Gritó Paloma, alterada, caminando de un lado a otro. Ve a pasar la Navidad a Isla Grande con Vinicius. Era justo lo que necesitaba. Era una mujer de 32 años, bajita, muy delgada, de pelo largo y negro. Vegetariana radical, tenía algo de hippie, que se podía ver en la ropa que solía usar, que casi siempre era aireada y de estilo indio, como el vestido que ahora usaba. Y también por la bisutería, siempre muy llena de cristales y piedras trabajadas. Ella era técnica de enfermería, pero nunca había trabajado con esto exactamente. Tenía su propia oficina,
se hacía llamar holoterapeuta. Daba remedios florales, cromoterapia, jugaba tarot y hacía reiki. Sin embargo, se hizo hincapié en lo que era alternativo. Especialmente cuando se trataba de la hija. Rain era lo opuesto a su madre. En todos los sentidos. Alta, de cabello rubio largo y rizado y un cuerpo muy definido, solo tenía 16 años. Me gustaban los centros comerciales, las boutiques, la gimnasia de impacto y la comida industrializada, especialmente las hamburguesas y las papas fritas. Odiaba la grenoule, la miel de naranja, el té de limoncillo, las mascarillas de arcilla y toda esa parafernalia natural con la que su madre la atormentaba. Su sueño era ser economista y acababa de ser aprobada en la Universidad Federal de Río de Janeiro. ¿Qué es demasiado?, le preguntó a su madre, mirando el esmalte de uñas sin mirarla a los ojos, mientras sostenía una lima con la otra mano. Ya compré tu boleto para Florianópolis. Caro, por cierto. ¿Y no puedes rendirte?, siguió limándose las uñas con el mismo aire de desprecio. Es claro que no. Ya está todo arreglado, la gente nos está esperando, el avión sale temprano mañana por la mañana. Cerró la bolsa de viaje de Rain sobre la cama. Mamá, finalmente levantó la vista y miró a Paloma, es una emergencia, ¿entiendes eso? Hacía gestos todo el tiempo, mientras expresaba, casi hablaba con las manos. Vinicius me llamó desesperado, se va de la casa y no puedo dejarlo solo en un momento como este. Se acercó a la cama y volvió a abrir la cremallera. Lo que no puedes hacer es convertir a toda la familia en un payaso. Paloma volvió a cerrar la cremallera. Novio, hija mía, todavía tendrás muchos. ¿Quieres dejar de cerrar esta bolsa que todavía no terminé de empacar?, protestó Rain. ¿Cómo no terminó si anoche ya estaba lista? La madre arrastró la bolsa hasta la puerta de la habitación. ¿Te vas a Florianópolis o no me llamo Paloma? Dame esa bolsa de aquí, mamá. Mientras los dos discutían en el dormitorio, doña Noemia entró en la sala y miró perpleja las 3 maletas que ya estaban alineadas junto a la puerta. ¿Quién viajará?, se preguntó en voz alta. Nadie me dijo nada. Doña Noemia tenía 69 años y, aunque seguía siendo delgada y elegante, no estaba en armonía con esas damas modernas que logran mantenerse jóvenes incluso después de los 80. Noemia estaba en contra de cualquier tipo de producto que enmascarara los signos del tiempo. Llevaba el pelo gris semilargo recogido detrás de las orejas con 2 horquillas, tratado únicamente con jabón de coco y unas gotas de violeta de genciana, que le daban un aspecto ligeramente violáceo. No era una mujer de muchas vanidades. Sus pocos vestidos habían sido confeccionados por ella misma, la mayoría de los cuales estaban rotos por el uso prolongado. Había dejado de coser hacía tiempo a causa de su vista, muy debilitada por una catarata, pero había inventado que le aterraba la ropa confeccionada, alegando que estaba toda cosida con saliva. Estaba enfadada y temperamental, sí, pero también cada vez más esclerótica. La hija mayor, Lucille, quien era pediatra, ya la había llevado a varios médicos, pero todos decían que su problema era solo una degeneración senil común, causada por la muerte de las células cerebrales que ocurre naturalmente con los años, antes para algunos y luego a otros. La gran duda es que seguía recordando hechos del pasado, como la graduación de Lucille, que había tenido lugar hacía casi 20 años, o el día de su boda con su difunto marido. Hace casi 50 años, pero tuvo una dificultad increíble para fijar los eventos más recientes en su memoria. Esta maleta es de Lucille. Se inclinó para revisarla de cerca. ¿Va a viajar? Dios mío, ¿pero a dónde? ¿Y estas otras maletas de aquí? ¿De quién serán? Doña Noemia no pudo contenerse y abrió una de las maletas ahí mismo. Pero esta es mi ropa. Encontró estupefacta. Mi despertador. Y sacó todo de la maleta, haciendo un gran lío en la entrada del apartamento. ¿Piensan enviarme a algún asilo?, se preguntó sinceramente, comenzando ya a hurgar en otra maleta. Mami. Gritó Paloma, que venía del dormitorio arrastrando la bolsa de viaje de su hija. ¿Qué estás haciendo? Yo soy el que pregunta, preguntó Noemia, con una mano en la cadera, sosteniendo el despertador con la otra. ¿Qué estás haciendo esta vez? Mamá, nos vamos de viaje. No es posible que lo hayas olvidado. ¿Nosotros vamos? Se rascó la cabeza, preocupada,
sin soltar el despertador. ¿Para dónde? A Florianópolis, madre. Pasar la Navidad en casa de Florencia, la hija de tu hermana Aretusa, ¿no te acuerdas? Ah, sí, pareció recordar vagamente, para luego fijar su mirada en las manecillas del reloj. Pero escucha, Paloma, ¿no murió Aretusa? Oh, Dios mío, Paloma se agachó y comenzó a recoger la ropa de su madre esparcida por el suelo. No sé en qué estaba pensando Lucile cuando inventó este viaje. ¿Ella no lo hará? Noemia todavía estaba tratando de ubicarse en el tiempo y el espacio. Vete, mamá. Paloma se sentó en el suelo a empacar su ropa de vuelta en la maleta. Fue a atender una emergencia al hospital, vuelve en un rato. Así, mañana por la mañana embarcamos, explicó Paloma. ¿Vamos en barco? Preguntó Noemia, ingenuamente. No, mamá. Así soy yo el que acabará volviéndose loco. Lluvia. Gritó Paloma llamando a su hija. Salió de allí con la cara más gruñona del mundo. Estaba encontrando ese viaje con su familia un retraso en la vida, todavía quería por todos los medios ir a Isla Grande con su novio. Paloma incluso le sugirió que invitara a Vinicius a acompañarlos, ya que el caso era tan grave, pero Chuba ni siquiera consideró la posibilidad. No quería exponer al niño a la locura que creía que era un privilegio patentado de su familia. Así, la única vía que le quedaba a Paloma para convencerla era hacer uso de la autoridad de su madre, o te vas o te quedas 3 meses sin mesada, argumento que enseguida se consagró indiscutible. ¿Qué pasó ahora? Preguntó la chica enfadada. Ayúdame aquí con esta maleta. Preguntó Paloma, en agonía. Como si una hija adolescente no fuera suficiente, ahora también tengo una madre que es peor que una adolescente. ¡Ay! Necesito urgentemente revitalizarme. Agarró un cristal lila que tenía colgado al cuello y comenzó a cantar un mantra en voz baja. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. Rain miró a su abuela, luego a su madre en esa extraña pose y no pudo evitar asentir con la cabeza riendo. Se inclinó hacia el suelo y comenzó a recoger algunas piezas del suelo. Doña Noemia miraba todo sin comprender, a estas alturas ya estaba pensando que era la propia Paloma la que había tendido la ropa de esa manera. Lo peor era que había terminado mezclando su ropa con la de Lucile. A los pocos minutos, sin embargo, ya parecía desconectada de todo otra vez. Caminó unos pasos hasta la librería y comenzó a revisar los estantes en busca de polvo. Estaba obsesionado con los relojes, la limpieza y la idea del robo, siempre pensando que alguien podría haberle robado algo sin que ella se diera cuenta. Pero esta señora de la limpieza está muy relajada. Refunfuñó, limpiando un viejo marco de fotos con la manga larga de su camisa. Haré rama, rama, haré. Paloma seguía concentrada, cantando su mantra. Mamá, déjame decirte, escúchame, preguntó Rain, arrodillándose a su lado y doblando con cuidado uno de los vestidos de su abuela. Haré rama, Vinicius podría al menos pasar la noche aquí. Insistió la chica. Por favor, solo esta noche, lluvia, piensa. Paloma explotó. ¿Cómo voy a hospedar a tu novio aquí en casa? ¿Qué es demasiado, mamá? Arrugó el vestido con la punta de la uña. Duerme en la sala y... ¿Y qué le voy a decir a mi madre? Simuló un diálogo imaginario. Mamá, este chico lindo aquí es el novio de Rain, que vive aquí abajo, en el 302, ¿te acuerdas? Bueno, tuvo una pelea con su familia y no tiene dónde dormir, depositó una serie de blusas dobladas dentro de la maleta que estaba abierta frente a ella. Iba a tener un derrame cerebral. Hombre en esta casa de ninguna manera, declaró Noemia, siempre alerta. ¿Quién quiere dormir aquí? Ver. Confirmó Paloma, sin dejar de doblar la ropa. No es que sea heterosexual, hija, pero desde el momento en que vivimos con otras personas, debemos respetar la forma de pensar de estas otras personas, ¿me entiendes? Rain bajó la cabeza, sin saber qué decir. En el fondo, entendía que su madre no estaba equivocada, pero al mismo tiempo tenía mucho miedo de negarle un favor a su novio. Estaba completamente enamorada de Vinicius. Sabía que había un hombre en esta historia. Dedujo Noemia en su delirio privado. No sirve de nada volver a hacer estas maletas, Paloma. No te vas de aquí con ese chico,
Ahora parecía haber vuelto a la época en que Paloma se fue de casa, a la misma edad que Chuba, para irse a vivir con un compañero de fiesta, que más tarde se convertiría en el padre de su hija. Saint Germain. Paloma se llevó las manos a la frente mirando el puñado de ropa que quedaba en el suelo. Es demasiado para mí, te juro que no puedo más. Mamá, ¿estos shorts son de la abuela o de la tía Lucille? Rain levantó unas enormes bragas de algodón, muriendo de risa. Ay, Dios mío, lo peor es que no lo sé. Paloma suspiró. Ya solo falta que llegue Lucille. Apenas terminó de hablar, la llave giró en la puerta y entró Lucille, exultante, con su maletín de médico. Era una chica fuerte, con tendencia a ser regordeta, vestida toda de blanco. Tenía facciones bonitas que, sin embargo, estaban en desventaja por sus anteojos grandes, redondos y de montura oscura que le daban un aspecto envejecido, haciéndola lucir mucho más allá de sus 37 años. Gracias a Dios que estoy de vacaciones. Una semana sin atender a un solo niño enfermo, una madre histérica, su sonrisa se transformó de inmediato en una mueca de horror al ver aquel lío. Pero, ¿qué pasó en esta habitación? Arrebató sus bragas de las manos de Rain. Dámelo. ¿Con qué derecho revisas mis cosas? Cálmate, Lucila. Preguntó Paloma. Puedo explicarlo todo. Mientras los dos discutían, acompañados por la mirada cada vez más confundida de Noemia, Chuba se deslizó de regreso a su habitación, cargando su bolsa de viaje. Una vez allí, rápidamente bajó la cremallera y agregó una linterna, repelente de mosquitos y algunos bikinis más. Me voy con Vinicius, se dijo en voz alta, con aire decidido. De cualquier manera. Volvió a cerrar la maleta y se sentó junto al teléfono, esperando a que llamara su novio. Guarda esa maleta, Vinicius, gritó Luis Paulo, levantándose del sofá y colocándose frente a su hijo, de manera de cerrarle el paso. Luis Paulo, espera, dijo Zenira, levantándose también y tocándole levemente el brazo. Si se quiere ir, que se vaya. Luis Paulo miró a su esposa con incredulidad, pero ella parecía convencida de lo que decía. En el momento en que vio a su hijo parado en la puerta con esa maleta en la mano, se sintió invadida por una fuerza inmensa, una fuerza cálida y luminosa que no tenía idea de dónde venía. Era como si esa fuerza estuviera soplando frases dentro de su mente, palabras fuertes que rápidamente llegaban a sus labios, sin que pudiera resistirse. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea. Pero, aún así trató de protestar su marido. Si crees que esto es lo mejor para ti, hijo mío, continuó dulcemente, no tengo derecho a impedirte que luches por tu felicidad. Hizo una pausa, se levantó del sofá y se acercó para ponerse de pie frente al niño. Es que no quería que salieras así, en medio de la noche, sin nada en el estómago. Alargó la mano para acariciarlo, pero el chico, en un acto reflejo, tomó un paso atrás. Zenira entendió que seguía a la defensiva y bajó el brazo, dando también un pequeño paso hacia atrás, en señal de que no intentaba ir más allá de sus límites. Siéntense, dijo, señalando la mesa, hablemos, tomemos un refrigerio, intercambiemos ideas. Sí, después de todo, todavía estás dispuesto a irte, nadie te va a retener aquí en contra de tu voluntad, te lo prometo. Vinicius miró a su madre con desconfianza, pero no dijo nada. Se quedó allí, confundido, sin saber qué hacer. No había contado con esa reacción de ella. Zenira tampoco insistió. Con calma, abrió la alacena detrás de la mesa del comedor, que estaba cubierta con un fino mantel de encaje, y sacó unos platos de cerámica azul y un frasco de vidrio lleno de donas de coco que había comprado en la panadería esa tarde. Luego, desenvolvió un paquete de fragantes bollos de leche y también el paquete de dulces que acababa de recibir de su esposo. Recién después de que la mesa estuvo lista, se volvió nuevamente hacia Vinicius y Luis Paulo, quienes seguían mirándola con sorpresa. Lo único que faltaba era sacar la mantequilla y la gaseosa de la cocina. ¿No vendrás? El chico, que se había preparado para tener una larga y agotadora discusión con sus padres, después de horas rumiando un montón de insultos para escupirles en la cara, aún no sabía qué decir. Luis Paulo, por su parte, solo podía pensar en encender un cigarrillo. Simplemente no lo hizo para no romper el estado de ánimo mágico que parecía haberse apoderado de la casa en esos breves momentos. Sacó el cigarrillo del paquete y le dio vueltas entre los dedos. ¿Qué diablos estaba pasando? No pudo evitar preguntarse. ¿Por qué Vinicius quería irse?
¿Por qué Zenira evitaba discutir con él? ¿Había alguna conexión con el problema de Vítor? Trató de juntar las piezas en su cabeza. Ninguno de ellos podía ver, pero la casa estaba llena de gente. Al realizar su estudio del Evangelio en casa, Zenira había traído al lugar a una verdadera pléyade de espíritus iluminados, que ahora contribuían en un intento de reconstruir el equilibrio energético de ese entorno. Tales entidades habían sido movilizadas principalmente por la sinceridad y humildad con que la señora de la casa había dicho su oración al final del servicio, cuando, inmediatamente, ya se le había sugerido que abriera el libro de mensajes que tenía en la mano. Manos en el momento en que su marido entró en la casa. Zenira era un alma muy buena. Estaba comprometida a ayudar a los demás, dentro y fuera de su entorno familiar. Era natural, por tanto, que su momento de dificultad no pasara desapercibido para los guías y mentores de mayor espiritualidad que la acompañaban en su discreto día a día. En total, había 7 personalidades espirituales de bondad magnánima en la sala, 4 hombres y 3 mujeres. En grupos de 2, involucraron a cada uno de los encarnados presentes, enviándoles fluidos de paz, amor y armonía. Solo uno de estos espíritus se mantuvo alejado de los demás, habiéndose colocado en una de las cabeceras de la mesa, donde permaneció con los ojos cerrados y muy concentrado. ¿No quieres sentarte?, insistió Zenira, volviendo de la cocina con la mantequillera y la botella de refresco frío. Está bien, asintió Vinicius, tirando de la silla, que pronto fue imitada por su padre. Me estoy volviendo loco, pensó el niño, mirando las manos de su madre untando mantequilla en una barra de pan, mientras las manos de su padre enrollaban nerviosamente el cigarro sobre la mesa. Me debo estar volviendo loco. Hace 2 horas odiaba a mi madre y ahora estoy aquí, como un corderito manso en un pesebre, esperando que me haga un bollo, porque no puedo discutir con ella, sacar todo lo que tengo atascado en la garganta. Tiene unas manos tan bonitas. Al mismo tiempo que Vinicius encontraba extraña su propia pasividad, la pareja de espíritus que le ponían las manos encima le enviaba, de mente a mente, imágenes apaciguadoras como el recuerdo de su madre desenredando cariñosamente su cabello rizado, cuando aún era un niño. La escena de Zenira montando por primera vez el árbol de Navidad con sus hijos, que aún hoy adorna el salón. Conmovido por ese recuerdo, Vinicius recordó lo cerca que estaban él y su hermano en ese momento, cuanto en el fondo extrañaba esa amistad, que no supo decir exactamente cuándo ni por qué se había roto. Recibió el pan de manos de su madre y bajó la cabeza con tristeza. Sentí ganas de llorar. Era como si acabara de recobrar el sentido después de todo el escándalo de la tarde, casi lamentaba haber perdido la cabeza de esa manera. ¿Será que su desequilibrio tuvo algo que ver con las cervezas que tomaba con amigos en el Aterro do Flamengo, justo después del entrenamiento de Capoeira? No, rápidamente se aseguró a sí mismo, no había bebido mucho, solo un par de botellas de cerveza, nada que molestara tanto a una persona, supuso. El caso era que la bebida, en lugar de hacerlo sentir aliviado, parecía haber aumentado la inmensa indignación que lo consumía últimamente. Quizás ni Vítor, ni su madre, ni mucho menos su padre, al que tanto idolatraba, merecían su revuelta, llegó a pensar por unos instantes. Pero al mismo tiempo, estaba tan harto de las crisis de su hermano que ya no era capaz de cultivar buenos sentimientos. Desde hacía casi 3 meses, en esa casa todo giraba en torno a Vítor. De los miedos de Vítor, de su irritante certeza de que, la cosa, volvería a pesar de todas las opiniones y recetas médicas. La cosa se había transformado prácticamente en una persona concreta, un fantasma que solo Vítor podía prever, pero que seguía haciendo la vida de todos un infierno. Las lágrimas brotaron de los ojos de Vinicius, mojando el pan que descansaba en el plato. ¿Alguien podría explicarme qué está pasando en esta casa?, preguntó Luis Paulo, angustiado por ese silencio. Primero, Zenira me dice que está demasiado preocupada por algo, pero que no tiene nada que ver con Vítor. Después, aparece Vinicius con la maleta en la mano. ¿Te peleaste? Sí, respondió Vinicius. No, respondió Zenira al mismo tiempo. ¿Lucharon o no?, insistió el padre. Zenira tomó un largo trago de refresco antes de responder. Es ahora, pensó preocupada. Tenía tanto miedo de no poder convencer a su hijo de que no saliera de casa, que no podía dejar pasar esta oportunidad que había logrado crear por inspiración divina. Prueba la humildad, sintió que sus mentores le susurraban a la mente, sin darse cuenta. De hecho, todo el error fue mío, declaró. No puedes culparte por las crisis de Vítor.
Vinicius protestó. «Deje hablar a su madre», preguntó Luis Paulo, golpeando su cigarrillo sobre la mesa, como si se dispusiera a encenderlo. «¿Error en qué sentido, Zenira?» Luego le explicó todo lo sucedido, su deseo de sorprender a su hijo menor pensando que por fin estaba recuperado, la idea de llamar a sus amigas para que la visitaran, la rápida bajada a la panadería que terminó demorando más de lo que imaginaba. Mientras ella hablaba, Vinicius desmenuzaba el pan con la punta de los dedos. No podía creer que su hermano no tuviera control sobre esas crisis, sintió que Vítor usaba a Zenira para lograr sus objetivos de llamar la atención y eso lo irritó mucho. «¿Pero tú atacaste al chico, Vinicius?», reaccionó Luis Paulo al percatarse de la escena que había presenciado su esposa al entrar a la casa. Se puso nervioso, defendió Zenira, perdió la cabeza. «Por eso digo, si no hubiera inventado ir a la panadería, nada de esto hubiera, pero no pudo haber sacudido a su hermano así. Y mucho menos atacando a Iván, que no tuvo nada que ver». Se entusiasmó el marido, tomando finalmente el mechero que acariciaba a su lado desde hacía tiempo y encendiendo el cigarrillo. «¿Quién te crees que eres, Vinicius?», dijo en un resoplido nervioso. «¿Jean-Claude Van Damme? No creo nada». Vinicius explotó, golpeando la mesa. «¿Y si pienso? Tampoco importa. A nadie le importa saber lo que pienso. Y por eso me voy de esta casa». Un pesado silencio descendió sobre todos, haciendo que los pocos minutos que marcaban el reloj antiguo en la pared parecieran horas. «Vinicius tiene toda la razón», interfirió Zenira. «Con el problema de Vítor, apenas hemos tenido tiempo de hablar, hace meses que vivimos solo el uno para el otro». «Has estado viviendo», corrigió Luis Paulo. «Hijo, por favor, perdóname si no he sido una buena madre contigo, si te grité demasiado esta tarde». «Entiendo las razones que te llevaron a actuar de esa manera», continuó Zenira, indiferente a la burla del esposo apoyado en la mesa con ambas manos entrelazadas. Vinicius miró profundamente a los ojos de su madre, luego bajó la cabeza y ya no pudo contener las lágrimas. No hay mayor remordimiento que el que surge cuando sabes que estás equivocado y alguien te defiende como si tuvieras razón. Silenciosamente, Zenira se acercó a él y lo abrazó con ternura, tal como lo había hecho con Vítor horas atrás, mientras Luis Paulo casi devoraba su cigarrillo en la angustia de no saber qué decir. Después del último trago, presionó el filtro restante contra el cenicero y también se acercó a su hijo. Inicialmente tocó su espalda con solo la punta de sus dedos, terminando abrazándolo con todas sus fuerzas. Los tres se quedaron allí, llorando y abrazándose por un rato, envueltos en una verdadera ola de fluidos magnéticos que les arrojaban los espíritus de luz allí presentes. Hasta que Zenira se apartó, limpiándose los ojos y dijo: «Creo que solo hay una forma de solucionar el problema de Vítor». «¿Cuál?», preguntó Luis Paulo, también recomponiéndose. «Tenemos que unirnos, actuar juntos para tratar de averiguar qué está causando que tengas estas crisis». «¿Pero no estaba tomando medicamentos?», recordó su marido. «Esta tarde, después de que se durmió, me enteré que dejó de tomar las pastillas hace unos días». «Ver. Él no quiere ponerse bien». Vinicius protestó. «A decir verdad, tengo serias dudas de si realmente tiene un problema, hijo», aseguró Zenira. «Creo que el primer paso para ayudarlo es creer lo que nos dice». «Pero entonces, ¿por qué dejó de tomar la medicina?». «No puedo entender», desahogó Luis Paulo. Zenira comenzó a recoger los platos sobre la mesa, tratando de encontrar una respuesta a esa pregunta que ella misma aún no lograba entender. «No sé», dijo finalmente. «Lo que sé es que Vítor necesita mucha ayuda de todos nosotros. Ya no es el mismo, ya ni estudiar lo está consiguiendo», volvió a poner los platos que acababa de apilar sobre la mesa. «¿Y no es esa la razón de todas tus crisis? Tal vez creó todo esto solo para que no lo molestaras porque no pasó el año», sugirió Vinicius. «No, eso no», consideró Luis Paulo, volviendo a sentarse a la mesa y encendiendo otro cigarro. «Siempre le encantó estudiar, siempre le gustaba ser el primero de la clase. Estoy seguro de que nunca dejaría un examen completo en blanco, como sucedió las últimas veces que estuvo en la escuela, si no fuera así». «¿Realmente tenía algún problema?», soltó un suspiro. «Pero entonces, ¿qué sugieres? ¿Que todos sigamos sometiéndonos a los caprichos de Víctor?». Vinicius se impacientó.
Bandera de Brasil. Mamá ya no puede ni salir de casa para ir al supermercado o a la panadería porque pronto entra en crisis. Tenemos que ser pacientes, consideró Zenira. ¿Más de lo que estás teniendo?, cuestionó Luis Paulo. Vinicius tiene razón. Hace más de 3 meses que no vamos al cine, a cenar fuera o a cualquier lado. Solo vivo de casa al trabajo y del trabajo a casa. Todo el tiempo que estamos juntos Víctor está entre nosotros. Lo único que falta es que se mude a nuestra cama. Zenira bajó los ojos con tristeza. Luis Pablo tenía razón. Ella también se sentía asfixiada por esa situación, ni siquiera podía asistir a las conferencias que tanto amaba en el centro espírita. Se había convertido casi en una posesión del hijo menor, quien la cuidaba incluso cuando necesitaba ir al baño, permaneciendo cerca de la puerta esperándola. Pero no podía quejarse, porque sabía que se había convertido en el único referente seguro para Víctor, solo a su lado podía sentir protegido contra la cosa. Como madre, no podía negarle esta protección, por más amenazada que estuviera su libertad. Tan pronto como terminen las vacaciones, te llevaré a otro médico, prometió. Esta tarde, en la panadería, charlando por casualidad con una señora que conocí tiempo atrás en el centro espírita que frecuentaba antes de las crisis de Víctor, supe de una excelente psicóloga, especializada en el tratamiento del trastorno de pánico. El propio psiquiatra ante Nápoles, por cierto, había sugerido que el tratamiento fuera acompañado por un psicólogo, ¿otro terapeuta?, repitió Luis Paulo con escepticismo. Sinceramente, no puedo creer estas cosas, yo tampoco, asintió Vinicius de inmediato. Solo te pido una oportunidad, una última oportunidad. Si no funciona, nos volveremos a sentar y tú decides cuál es el mejor camino a seguir, ¿de acuerdo?, propuso Zenira. Si realmente crees eso, vaciló Luis Paulo. No sé mamá, estoy realmente harto de todo esto, reflexionó Vinicius. Por favor hijo, de verdad necesito tu ayuda. Pasamos la Navidad juntos, en Nochevieja viajas con tus amigos, para despejar la mente. La próxima semana llevaré a tu hermano al médico y... Mientras ella hacía planes, Vinicius, aún intuido por los espíritus de luz que lo rodeaban, pensó que realmente no podía imaginar su Navidad lejos de su familia. Especialmente después de toda esa charla. Ahora se sentía más cerca de su padre y de su madre. Una parte de él incluso comenzó a sentir un poco de lástima por Víctor y un tímido deseo de ayudarlo. Si el hermano realmente aceptaba someterse a un tratamiento con un psicólogo, era una señal de que realmente estaba en la peor situación. Él, personalmente, no creía en la psicología, pensaba que esto de hacer análisis era cosa de afeminados. Sin embargo, a Vinicius le gustó todo eso, incluso más allá de la sugerencia de su madre de viajar con amigos en la víspera de Año Nuevo. Fue una gran idea. Los amigos realmente estaban planeando una super fiesta en Bucios, la novia iba a Florianópolis. ¿Por qué no?, se preguntó, sin siquiera recordar que horas antes había convocado a Chuba para pasar Navidad y Año Nuevo en Isla Grande, y que en ese momento ella solo esperaba su teléfono. Fonema para acabar con toda tu antigua programación de fin de año. A Vinicius le gustaba Chuba, a su manera, pero no sentía tanta pasión por ella como ella por él. Lo pensaré, ¿de acuerdo? Mañana te daré una respuesta. Ahora me voy a la cama porque estoy agotado, dijo, besando la frente de su madre y repitiendo el gesto en la mejilla de su padre. Buenas noches. Zenira curvó los labios en una discreta sonrisa, mientras él caminaba hacia el dormitorio, sin siquiera molestarse en sacar la maleta de la habitación. Tú no existes. Luis Paulo, sentándose en la silla, tiró de su brazo y besó su mano por un largo rato. Ahora, tenemos que pensar en nuestra Navidad. Se inclinó, apoyando su cabeza en la de su esposo y juntó sus hombros en un abrazo. Dios mío, respiró hondo, preocupado. ¿Qué pasa, mi amor? Acabo de recordar el caso de la chica de Florianópolis, pobrecita. Sé que ya tienes la noticia. ¿Qué chica de Florianópolis? Extraño Zenira. Vamos a la cama y te digo en el dormitorio. Pero, ¿y esta vajilla? No puedo dejarlo todo. Mañana te ayudaré, prometió Luis Paulo, ya tirando de ella por la cintura. Los dos siguieron abrazados hasta el dormitorio, sin imaginar que desde el rincón más oscuro de la habitación extraños ojos los observaban asustados. Florencia no podía dormir.
Varias veces trató de acostarse, pero no había forma de cerrar los ojos. Era como si hubiera piedras entre tus párpados. Vuelta a un lado, al otro, pero no pudo encontrar una posición. El cuerpo se niega a relajarse. Qué cosa tan divertida, pensó para sí mismo. Durante tantos años había condenado a su madre por su manera restringida y en esa noche, por primera vez en su vida, sin querer había actuado de la misma manera. Molde. Era casi como si una parte de ella estuviera dentro de ella. En el cerebro mismo. De hecho, no había derramado ni una sola lágrima. Aline y Rafael. Ella había sido fuerte, controlada, inquebrantable. Monosilábico. No quería que sus palabras gritaran su dolor. Sin embargo, había hecho tanto esfuerzo para mantenerse equilibrado frente a los dos, que habían terminado quedando atrapados con tus propios sentimientos. Era casi como si se hubiera tragado un pollo vivo, que ahora estaba picoteando su garganta queriendo salir. El impacto fue demasiado grande. Tan grande que incluso después encerrándose en su habitación, no se permitió llorar. Tenía miedo para ahogarse en sus propias lágrimas. Entonces recordó una escena de la película que tanto me gustó, donde un personaje explicó en la cocina que lo malo de llorar cuando muerdes un cebolla no es el hecho de llorar, sino que, a veces, puede parar. Así es exactamente como se sentía. ¿Por qué tu padre actuó de esa manera? ¿Por qué? No podía dejar de preguntarte, ¿realmente había dicho todo eso, o será que toda esa gente del programa no había usado simplemente tu historia para llenar un espacio? ¿Tendría que realmente comprometido a ayudarla? ¿O simplemente querían las calificaciones de su atractivo sentimental? ¿Las estaciones de televisión eran tan perversos como aseguraban ciertos espectadores? ¿Seguían actuando así con la gente? Estaba pensando en tantas cosas al mismo tiempo. Pensamientos terminaron mezclándose dentro de su cabeza, y ella seguía confundiéndome más y más, sin llegar a ninguna conclusión. Ni siquiera sobre qué hacer en ese momento. Tenía la sensación de que alguien había hecho un nudo en las neuronas de tu cerebro, bloqueando el libre flujo de tus ideas. 81 Después de entrar a la cocina por 10ª vez y abrir vagamente la heladera, buscando algo que no sabía qué era y ni siquiera pude encontrarlo entre los estantes llena de deliciosos manjares, decidió salir a caminar poco. Los niños están durmiendo, pensó, no se darán cuenta. No tardaré. Solo un pequeño paseo para despejarme la cabeza. Se puso los vaqueros viejos y la camiseta amarilla de punto con cuello de tortuga. De altura que descansaba en la percha detrás de la puerta de su dormitorio. Después, se ató el pelo con su mondadientes habitual y se lo tiñó. Rápidamente tus labios con una ligera capa de lápiz labial. No quería salir a la calle como un fantasma. Florencia fue una persona muy transparente y era consciente de ello. No ni siquiera tuviste que mirarte en el espejo para ver que tu desorden mental estaba escrito en su rostro. Por costumbre, empujó el billete de 10 reales que había dejado en la mesilla de noche y se dirigió hacia la sala de estar, sintiendo su impulso de llegar a la calle necesitaba respirar el aire puro de la noche, como si al aire libre era realmente capaz de respirar. Ya estaba en el porche, cerrando la puerta, cuando notó que estaba descalzo. ¿Qué estoy pensando, Dios mío?, pensó para sí mismo. Abrió la puerta de nuevo y encontró los zuecos que Aline había dejado a la entrada de la habitación. Por suerte, los dos vestían de la misma talla. Y así, Florencia ganó la calle en pasos firmes, sin la menor noción de lo hermosa que se veía a pesar de todo tu dolor. La plaza de enfrente estaba vacía. Ahí, ella respiró profundamente, abrazándote como si estuvieras con frío, como necesitaba estar un poco conmigo mismo. Solo yo y esta noche estrellada. Solo yo y las estrellas. Respiró hondo otra vez varias veces y caminé por la calle residencial desierta y arbolada hacia el puente, por el mismo camino que había seguido Aline la tarde anterior. No tenía miedo, había vivido allí durante tantos años, lo era. Ha pasado tanto tiempo desde que salí solo, especialmente tan tarde en la noche, ¿había algún peligro? Todavía era así confundida de que no podía responder a sus propias preguntas. Mejor no insistir en estas cosas, decidió. No tenía exactamente un objetivo. Yo solo quería caminar mirando el estanque. Por la noche, todo era tan diferente. Lo más parecía una mujer madura, envuelta en su manto color de
Noche, donde se reflejaban las estrellas en el cielo. Hey, como estas en eso todos los secretos de la isla estaban ocultos. De día, todo estaba fiesta y alegría, la misma laguna era casi una ciudad niña, enmarcada por un magnífico paisaje y habitada por veleros, jet skis, banana boat, hidroaviones y balleneros, mientras en sus cielos jugaban ala delta y coloridos parapentes. Florencia no se identificaba mucho con la laguna diurna, aunque apreciar su belleza. Prefería la laguna de la noche, sobria y misterioso. Se detuvo en un pequeño banco de madera y sacó sus zuecos para masajear los pies, que ya duelen. Todo fue silencio, no había ni un auto cruzando la calle. Fijado ojos en los dos giros de neumáticos más adelante, y sin querer, su mente reprodujo la imagen de su padre empujándola en un columpio como esa, en alguna placita de río de la que no sabría dónde está. ¡Zar! Volvió a calzarse los zuecos y se levantó de un solo impulso. No quería pensar en eso ahora. Mientras tanto, al otro lado del puente, un auto también vagó sin rumbo fijo. Al volante estaba Mauricio Mofieda, el joven y sobrio director general de periodismo de TV Palladium y supervisor del programa This is Amazing. Viuda y sola, decidió aprovechar las vacaciones de Navidad para un viaje rápido a Florianópolis. No había elegido la ciudad por casualidad. Había una razón especial estar allí. De alguna manera quería enterrar los recuerdos dolorosos dolores de su esposa Lorraine, que le impedían ser feliz e incluso interactuando con otras personas. Ella había muerto de repente, a la edad de 24 años, y no podía parar culparse a sí mismo por ello, aunque nunca habló de los motivos de su muerte. Florianópolis fue precisamente el último lugar donde tuvieron estado antes del trágico suceso, el último recuerdo feliz que quedó en la memoria del taciturno director. Inconscientemente, mientras volvía a visitar cada rincón donde había estado antes con su esposa, trató de rescatar algo de la energía viva que dejó impresa en el aire de aquella isla que para él era tan mágica, casi como si buscaran la memoria de los hechos allí experimentado un último